Hola, para Colombia es una alegría, un orgullo, un hecho feliz el que una parte determinante de su identidad y de su reconocimiento cultural sea la obra del maestro Fernando Botero. Por estos días el país le rinde homenaje por su cumpleaños 90 y aquí también en RTBC celebramos con alegría la vida y la obra de este colombiano excepcional. Para hablar de la importancia de Botero, de su grandeza como artista, como colombiano y como persona, nos acompaña hoy su hijo, Juan Carlos Botero Sea, escritor y columnista, que dentro de su obra ha incluido un trabajo revelador, interesante y entrañable sobre el maestro Fernando Botero. Juan Carlos, bienvenido a Conectados. Álvaro, muchas gracias por la invitación, te agradezco. Bueno, un placer tenerte acá y lo primero que quisiera preguntarte es, en familia, ¿cómo se celebró este cumpleaños? ¿Cómo han sido estos días? ¿Cómo lo han vivido ustedes junto con tu padre? Bueno, la verdad es que ha sido muy sencillo, algo muy familiar, muy privado. Él, como sabes, es un obsesionado del trabajo, ha estado trabajando todos los días, pero el día de su cumpleaños nos reunimos en familia, estuvimos cenando con él, una cosa muy privada, solamente de los hijos, mi papá y Sofía, su esposa, que es una mujer extraordinaria. A los 90 años, Juan Carlos, un hombre como Botero, ¿cómo se ve a sí mismo? ¿Qué transmite en términos de reflexiones en la intimidad de una reunión como la que tuvieron ustedes? ¿Qué notas en lo que puede estar viviendo y experimentando una persona que ha tenido la vida que la ha vivido? Bueno, está muy tranquilo. Como sabes, él es un explorador y un experimentador incansable del arte de la pintura. En este momento está pintando unas acuarelas preciosas y está muy entusiasmado con ese proyecto. Qué lindo lo de las acuarelas, porque es una técnica muy especial. Es como un poco el origen de todo. Sin duda, él comenzó pintando acuarelas. Fíjate, hay una anécdota muy graciosa. Cuando él tenía 15 años, hizo sus primeras acuarelas sobre el mundo de los toros. Estaba fascinado con los toros, quería ser torero y quiso ser torero hasta que vio de cerca el primer toro y salió corriendo y se le acabaron las ganas. Pero hizo las primeras acuarelas y las puso para la venta en la plaza donde vendían las boletas y todos los días pasaba a mirar a ver si se habían vendido algunas, nunca se vendían. Bueno, la afición por los toros viene desde hace 1000 años, pues cuando yo era niño pues iba a la plaza, pues y vi a Manoletti, vi a Rusa, al Soldado, a Luis Profuna, todos esos toreros de la época los vi y fue pues una locura que tuve de niño con lo de los toros y ahí mi iniciación al dibujo fue a través de esos dibujitos que hacía de toreros y de toros cuando estaba en el colegio. El primer cuadro que vendí en mi vida lo vendí, era una acuarelita de toros que la vendió don Rafael Pérez, que le vendía las boletas de los toros en Medellín. Y un día me llamó que yo pasé por ahí al frente, me dijo, hola Fernando, venga que le vendí una acuarela. Entonces me entregó 2 pesos. El primer cuadro que vendí en mi vida y salí a la carrera, pero a 1000 para la casa a mostrarle los 2 pesos a Juan David, a Rodrigo, a mis hermanos. Y se me perdieron el camino. No, la verdad yo sí estuve una vez inscrito por ahí en una escuela de tauromaquia en Medellín con Araquito Mustrici. La verdad es que fue el fin de mi carrera taurina, porque
éramos como unos 15 muchachos que estudiábamos para toreros allá en La Macarena, y un día se presentó Morenita del Quindío, una novillera, creo que era de Palmira, y trató de matar al novillo, pues creo que le dio como 15 pinchazos y lo tuvieron que entrar vivo. Entonces al día siguiente Aranguito dijo, tenemos que aprovechar la oportunidad que este novillo está ahí en la plaza, y entonces íbamos a torear con el toro de verdad. Y el toro había amanecido un mal genio terrible, y lo soltaron, y claro, pues inmediatamente al primer pase me di cuenta de que mi vocación era más bien la acuarela, el terror que me dio. Pues que ahí empezó mi carrera artística en el momento del primer pase. No, la verdad es que es un tema muy importante, con grandes posibilidades plásticas. Es decir, hay temas que se prestan más a pintarlos, porque la realidad, digamos, cotidiana es un poco gris, es un poco monótona. En cambio, la corrida es un derroche de luz, de color, de movimiento, de poesía, de todo lo que usted quiera, todo lo que uno quiere tener en el arte. Entonces es un tema que se presta, que es un tema favorito de muchos pintores, que ha sido ennoblecido por una tradición. Todo el mundo conoce las obras de Goya, de Picasso, de Manet, aún Francis Bacon por ahí pintó un par de cuadros. De verdad pues que nadie ha pintado cuadros sobre el fútbol, por ejemplo. En cambio sobre los toros sí ha pintado mucha gente. Significa que hay temas que se prestan, que tienen una posibilidad plástica y poética. Entonces yo decidí pintar eso, como he pintado tantas otras cosas, y claro que yo creo que ya no me quedó nada más que pintar, porque he pintado todo ya. He pintado naturalezas muertas, figuras, temas religiosos, la corrida, etcétera, todo imaginable. Pero claro que en la pintura siempre se pinta lo mismo, entonces pues que a lo mejor volveré a pintar cuadros de todo, uno nunca sabe. De los comienzos de esa vida quería preguntarte, y es, tú has revelado en los textos que has escrito sobre tu padre aspectos fascinantes que explican muchos momentos y determinantes en lo que ha sido la obra de él y su vida personal también. Y uno de ellos tiene que ver con eso que tú mencionas, y es como el contexto en el que creció Fernando Botero. Pero a mí me llama la atención de ese momento lo que tú cuentas sobre esa conciencia temprana de su destino. Es decir, un joven, casi un niño de 15 años en Medellín en los años 30, tenía muy claro que iba a ser un pintor y que esa era su tarea y que ese era su destino. ¿Cómo ves tú esa convicción y cómo se explica eso y qué efecto habrá podido tener esa visión y esa certeza que él tenía a tan temprana edad en lo que ha sido su vida como artista y su vida personal también? Pues es una muy buena pregunta, Álvaro. La verdad es que es muy extraño. Cuando tú miras los cuadernos de colegio de mi padre, los cuadernos, por ejemplo, de biología, y los dibujos que hizo de escarabajos, de mariposas, de insectos, de pájaros y demás, es impactante la destreza que tenía él como niño ya. Tenía una naturalidad, una facilidad para el dibujo que era asombrosa, pero él tuvo desde muy temprana edad claridad en su vocación, no se ha desviado un milímetro de esa meta a lo largo de toda su vida, pero le tocó obviamente una situación muy difícil por la escasez de recursos, la pobreza en la que vivía, y ante todo por la pobreza del ambiente. En Medellín, en 1932, cuando él nació, era una ciudad sin grandes museos, sin estímulos, sin posibilidad de ofrecerle a un joven estudiante, amante del arte, estímulos y opciones para contemplar las obras en vivo y en directo. Pero curiosamente, esa escasez para él fue también positiva, porque se tradujo en hambre, en pasión, en deseo de aprender, y por eso él fue, a los 18 años, llegó a Europa por primera vez con un dinero que logró ganar en un concurso de pintura, y llegó con un hambre, un deseo de conocer, una pasión, una
ferocidad, en su curiosidad, que creo que muy pocos europeos han tenido. Yo creo que él llegó y absorbió y devoró lo que veía con una intensidad insaciable, una voracidad realmente impresionante. Creo que esa hambre vino de llegar a América Latina con esa escasez de recursos y de opciones, ¿no? Para ti como escritor y como periodista, ¿qué ha implicado escribir sobre tu propio padre? Es decir, ahí es un camino que no debe ser fácil de recorrer por muchas razones. ¿Por qué decidiste hacerlo y qué has aprendido de él en toda esta tarea? Bueno, pues la verdad fue muy difícil. Lo hice porque él me pidió un texto para un catálogo. Yo había escrito un ensayo explicando su estilo y demás, y le gustó mucho y me pidió ese texto. Ese texto evolucionó, se convirtió en un libro, el cual duré escribiendo durante más de 3 años. Lo hice de acuerdo con él, pero sin mostrarle el resultado, sino hasta el final. Yo estaba muerto del susto porque lo he visto ser con toda la razón, muy crítico con lo que se escribe sobre su obra. Lo que no le gusta lo dice sin matices, sin rodeos. Y cuando le mostré el libro y al final, al cabo de los 3 años, le encantó. Él dice que es lo mejor que se ha escrito sobre su obra. Y la verdad es que yo tenía la oportunidad de aportar una cantidad de cosas que he escuchado a lo largo de toda mi vida, de lo que él ha dicho, de las cosas de sus convicciones fundamentales y también de lo que no le gusta. Cada vez que yo veía que él leía el texto de un autor que no le gustaba y decía por qué, yo tomaba apuntes para ver en qué se han equivocado los autores. Entonces tenía yo este bagaje tan importante de información que quise aportar al libro que escribí finalmente sobre su obra, explicando su arte. Y bueno, fue un proceso muy difícil porque claro, la cercanía entorpece, oscurece, puede dificultar el juicio, pero logré creo que encontrar un tono que me permitió hablar de él, no como hijo, sino como observador, como crítico de su obra. Y bueno, él dice que, como te digo, le gustó mucho y fue un proceso muy interesante. Y la verdad, de lo que aprendió de él, obviamente, pues la disciplina, la tenacidad y la claridad en su meta como pintor yo diría que es de lo más importante. El arte es rebeldía, el arte es hacer algo distinto a lo que hace todo el mundo. El arte no es seguir las modas o las tendencias, sino tener el coraje de ser uno mismo. Y en ese sentido, pues yo he hecho mi trabajo contracorriente, digamos, yo he hecho prácticamente todo lo que todo lo que es tabú hoy en día es en el arte. Le he dado mucha importancia al tema, soy figurativo, completamente figurativo, no trato de ser abstracto. Bueno, todo es hay un tema, hay un elemento casi a veces de ternura en mis cuadros. Todo lo que está prohibido hoy en día lo hago yo, pero debo decir que tal vez la causa de mi éxito es el hecho de haber sido completamente rebelde en ese sentido. Yo pienso que el arte digamos, la importancia de un pintor se mide en la rebeldía o en el desacuerdo que está con las fórmulas de su época.
Si uno está de acuerdo con todo, con lo que hacen los demás, no tiene por qué meterse en la pintura, es decir, que se quede en su casa. Pero si uno tiene algo que decir, si tiene que corregir algo, porque un verdadero creador, un verdadero artista viene a corregir, entre comillas, la historia del arte. Es decir, tiene que estar en desacuerdo con lo que se ha hecho. Y en ese sentido, pues sí, yo he hecho todo lo contrario de lo que se debe hacer. Cuando yo empecé era una profesión bastante exótica en Colombia, no era una profesión que aceptada, ni que tenía ninguna perspectiva, ni ningún futuro. Pero bueno, yo amaba tanto pintar, me la pasaba pintando acuarelas y dibujando, que cuando le dije a mi familia que me iba a dedicar a la pintura, pues, bueno, está muy bien, pero claro que no le podemos dar apoyo, pero lo hice igualmente y afortunadamente aquí estoy, pintando todavía. Juan, tú mencionaste ahora que el origen de todo está en un ensayo que hiciste y mencionaste un tema que es fundamental, digamos, para entender la obra de Fernando Botero, que es el estilo. Si hay algo que ha caracterizado su trabajo es el estilo. Él tiene un estilo único e irrepetible, totalmente original. ¿Cómo se define el estilo desde tu punto de vista y cómo se define el estilo de Fernando Botero? Bueno, para mi padre, como para todo artista, el estilo es lo más importante, es el mayor aporte que un artista le puede hacer a la historia de la pintura, porque en el estilo están resumidas la totalidad de las convicciones del artista sobre los elementos fundamentales que conforman una obra de arte, las ideas que el artista tiene sobre la luz, la composición, la línea, el volumen, la sensualidad, la belleza, todos los elementos que conforman una obra de arte. Por eso mi padre dice que cada una de sus obras es una declaración de principios, porque en el estilo están resumidas el bagaje de ideas, la totalidad de ideas del artista, su filosofía. Por eso Miguel Ángel decía con toda la razón que un artista no pinta con las manos, pinta con el cerebro, es decir, con las convicciones. En el caso de Botero, su estilo está caracterizado por la exaltación del volumen. Mi padre busca comunicar sensualidad, deleite estético mediante la forma, la exaltación de la forma, buscando la monumentalidad, como se hizo en el Renacimiento italiano, especialmente en 1400. Esa es su obsesión fundamental, porque el volumen que caracteriza su obra permite exaltar la realidad, comunicar sensualidad y celebrar la vida. Por eso él dice con mucho humor que una manzana enorme, monumental y colosal es más manzana que la manzana común y corriente de la vida diaria. En esa exaltación del volumen radica la esencia, la propuesta del estilo de mi padre. La verdad es que, bueno, yo he pintado todo lo que me ha pasado por la imaginación, pero nunca he sabido el día antes lo que iba a pintar al día siguiente. Esa declaración de principios
está limitada solo a aspectos estéticos o también incluye principios de pensamiento, de visión política, de posición crítica frente a diferentes temas que pueden estar plasmados en la obra de él? Sí, también la filosofía lo incluye todo, desde las ideas y las posiciones filosóficas, políticas, hasta inclusive las inconscientes, las obsesiones, demás, todo está reunido en el estilo. Por eso es tan importante eso, que por esa razón una naranja, por ejemplo, pintada por Cézanne, por Picasso, por Mantegna, es diferente, cada una es diferente por el estilo. Lo que está presente más que una fruta es el estilo, y también se manifiesta naturalmente, como bien dices, en las convicciones políticas. Mi padre heredó del Renacimiento esa convicción de celebrar la vida, pensando que el arte es un mecanismo para celebrar aquel milagro de la existencia que es la vida, ese paso fugaz que es la vida que todos tenemos, y no comparte la teoría que el arte debe ser un mecanismo para fustigar o condenar la vida, como vemos en muchos artistas contemporáneos. En la obra de mi padre no predomina el dolor o la angustia, como vemos en las pinturas de un Edvard Munch o un Francis Bacon. Lo que predomina es el deleite, la celebración de la vida, y eso creo que es una de las cosas que explica su popularidad. ¿En qué momento él llega a entrar de lleno en ese mundo de exaltación del volumen, de la sensualidad, que es como el espíritu de su estilo, de pintar, de ir explorando, de ir construyendo? ¿En qué momento en su vida él se encuentra ya con lo que va a ser reconocible como el estilo de Fernando Botero? Bueno, él venía trabajando durante muchos años, venía pintando, inclusive había expuesto obra y demás, y en un momento dado, en 1956, mientras vivía en México, mientras que pintaba una mandolina con formas muy abundantes y generosas, al trazar el agujero, el sonido más pequeño de lo normal, sintió que la forma de la mandolina prácticamente había explotado en el papel, había adquirido una monumentalidad, una grandeza, que era lo que él inconscientemente venía buscando desde hacía muchísimo tiempo. Y se dio cuenta que ahí en ese momento existía una semilla que él quería explorar. Y ahí empezó ese trabajo, ese esfuerzo, realmente esa perseverancia incansable de buscar y sondear en su propio estilo las ramificaciones para ver hasta dónde lo podía llevar. Porque como es un artista bueno, no puede llevar esos descubrimientos hasta un extremo, cosa que antes no pasaba en la historia de la pintura. Entonces, su obsesión en ese momento consistió en seguir explorando esa beta que había descubierto, y en ese momento es que realmente se consolida su estilo como la exaltación del volumen, que es lo que la gente con cierto humor confunde con la gordura, que no tiene nada que ver con la gordura, naturalmente. Bueno, ya que tú lo mencionas, ¿por qué no tiene nada que ver con la gordura? Todo el mundo siempre habla de los gordos de Botero. Sí, eso es una interpretación o mala interpretación un poco ingenua y simplista, como decir lo mismo de que Modigliani o el Greco pintaban flacos, o que Picasso simplemente deformaba el rostro de las personas. El arte de mi padre, al igual que Rubens, al igual que Piero della Francesca, al igual que Angres y demás, otros artistas, incluso Miguel Ángel, tienen en común la exaltación del volumen. La gordura es algo muy diferente. Si tú miras, hay un ejemplo que me parece muy claro. En 1992 mi padre hace una exposición de esculturas monumentales en París, en los Campos Elíseos, y la escultura que ubica en la mitad de los Campos Elíseos, justamente entre la Plaza de la Concordia y el Arco de Triunfo, es una escultura muy famosa que se llama el torso masculino, que es un torso realmente musculoso, abundante de volumen, pero no gordo. Inclusive él hizo una serie completa que comenzó en el año 2006 de las figuras del circo, y hay varias, el hombre fuerte y demás, y varias bailarinas y demás. Ninguna es gorda, todos, si se pones a mirar, todos son voluminosos, porque la gordura en la realidad y en el arte tiende a afear los objetos. El volumen, al contrario, acrecienta la belleza y comunica sensualidad, deleite por la forma. Son dos cosas muy diferentes.
hice ese contraste entre el pequeño detalle y la generosidad del trazo exterior, se creó una nueva dimensión de eso que era como más volumétrico, más monumental, más extravagante, más extremo, más radical. Y eso pues en el arte moderno es muy importante ser radical, extremo, porque esa es la característica principal de la pintura moderna. La universalidad de un artista es poder hablarle a públicos tan opuestos como por ejemplo el público latino, el público de Corea, de Singapur, etc. Bueno, debo decir que yo he tenido exposiciones con gran éxito de público. En Corea tuve 200.000 visitantes en la exposición, en Estocolmo 110.000. Es decir, porque en mi trabajo hay los elementos que tiene que tener la pintura y que esos elementos le hablan al hombre directamente en cualquier nacionalidad. Yo creo que Fernando Botero, yo estoy seguro que los colombianos lo sentimos así genuinamente, es uno de los hombres más generosos con el país. Las donaciones de su propia obra y de su colección privada que ha hecho a Colombia son extraordinarias y de un valor impresionante. Para los colombianos es un orgullo contar con esas obras que nos ha donado el maestro Fernando Botero. Y dentro de esas donaciones no solamente está parte importantísima de su obra, que tiene momentos, o que describe momentos de su tarea como artista, sino obras de otros artistas, incluso obras de otros artistas que él de manera pública y también muy generosa ha señalado como sus influenciadores de alguna manera. Y esto tiene que ver un poco con esa vieja discusión en el arte, en cualquier expresión del arte, sobre la originalidad. Y Fernando Botero ha sido un hombre muy generoso al reconocer que ha recibido influencias y las señala de manera muy clara y las resalta dentro de su propia obra. ¿Qué piensas tú de cómo Fernando Botero entiende este asunto? Me parece un aspecto fundamental, porque fíjate que la mayor parte de los creadores buscan ocultar o minimizar sus influencias porque creen que esas deudas delatan falta de originalidad. Mi papá piensa todo lo contrario, que hay que reconocer las influencias y la obra, la calidad de la obra dependerá en gran parte de las influencias que la persona acepta, el creador acepta. Un artista apoyado sobre grandes maestros podrá crear una gran obra, pero si está apoyado sobre artistas mediocres, difícilmente podrá crear algo realmente perdurable y notable. Mi padre ha sido siempre muy claro en reconocer sus grandes influencias, ha sido un estudioso del arte de Occidente en sus mayores manifestaciones, ha sido insaciable en su voracidad de estudiar a los grandes maestros del arte español, del arte flamenco, el arte alemán, el arte de Francia, pero especialmente el arte del Renacimiento europeo, especialmente de Italia en 1400 de Florencia, para él fue fundamental. Reconocer esas influencias es muy importante porque le proporcionan cimientos sobre los cuales puede crear su propia obra. Por eso mi padre dice siempre que él nunca ha trazado una línea que no está autorizado por la historia de la pintura. Entonces, en vez de negar esas influencias, él ha sido muy orgulloso
de sus influencias y me parece eso muy valiente de su parte. ¿Eso también te inspira de alguna forma? Claro que sí, o sea, creo que es muy importante uno como escritor reconocer las influencias, incluso en los textos rendir homenaje a los maestros de una manera a veces sutil o disimulada además, pero en eso negar los precursores es entendible porque uno ha tenido que enfrentarse a ellos, a combatir con ellos y tratar de no darse castrar por los grandes maestros, pero lo importante es asimilarlos para tratar de, con su influencia, con su alimentación, proporcionar algo diferente, algo novedoso, pero para eso hay que reconocer su existencia y asumir esas grandes influencias y aprender de los grandes maestros. La vida de un artista es como dos vidas paralelas. Por un lado está las exposiciones, el éxito, que se vuelve una profesión también. Y por otro lado está la creación, que es lo único que es realmente importante, lo único que le da placer al artista verdaderamente, que es encerrarse en su estudio, hacer sus obras. Eso es el verdadero gozo de ser artista, ¿sí? Bueno, sin embargo, claro, pues al mismo tiempo pues hay que mostrar las obras al público, pero yo creo que finalmente el arte existe en la mente de los demás, no existe como un pedazo de bronce o un pedazo de tela, existe en la mente de los demás, y si no existe en la mente de los demás, pues no es nada. Juan, mencionabas ahora esa exposición del maestro Fernando con sus esculturas en París, y uno se imagina o recuerda esa imagen de París, digamos, decorada con estas monumentales esculturas y el impacto que tuvo no solo en la ciudad, en el país, sino en el mundo. Y tú te has fijado en tus reflexiones sobre este tema del arte de Fernando Botero, en el impacto de las exposiciones de Fernando Botero. No es un hecho artístico común y corriente, no es una exposición cualquiera. Cuando Fernando Botero expone, pasa algo, es distinto, como que hay una conmoción viéndola desde el punto de vista positivo en los lugares donde él hace presencia con sus obras. ¿Por qué? Mira, es una muy buena observación, Álvaro, porque las esculturas, las exposiciones de mi padre realmente yo creo que carecen de precedentes en el arte moderno. No solo por su número de espectadores. Si miras, por ejemplo, las exposiciones que hizo en la China solamente en el 2015-2016, tuvieron más de 1,5 millones de visitantes. Pero no solo los visitantes, los espectadores, sino ante todo su impacto cultural. Mi padre, por ejemplo, las exposiciones que hizo de escultura monumental, las hizo en más de 20 grandes ciudades, además exponiendo las esculturas en lugares cargados de gran historia y cultura, y decía mucho de la calidad de las piezas que pudieran soportar esa confrontación y no quedar anuladas por la comparación. O sea, cuando mi padre expone sus esculturas en la mitad de los Campos Elíseos en París, o en el Paseo de la Castellana en Madrid, o en Park Avenue en Nueva York, rodeado de rascacielos, el hecho de poder soportar esa confrontación y hacerlo con gran soberanía y gran naturalidad refleja mucho de la calidad estética de esas piezas que pueden imponerse en el espacio y triunfar. Creo que esas exposiciones realmente fueron sobresalientes, y por una razón adicional, si me permites decirte, y es que aquí ocurrió algo que no había ocurrido antes. Normalmente la gente se traslada al museo o a la galería para apreciar la obra de arte. Aquí sucedió al revés. Esas exposiciones se hacen en público para que le lleguen al contrario a las personas. No, la persona no busca el arte, sino que el arte busca a la persona instalada en los centros, en las vías principales de las avenidas más importantes de su ciudad. Y eso permitió un contacto con la gente directa, extraordinaria. Te voy a contar una anécdota. En el Paseo de la Castellana, cuando se hizo la exposición de mi padre en Madrid, alguien prohibió que la gente tocara las esculturas por temor a que los anillos en los dedos dañaran la pátina y demás, rayaran las esculturas. Y un día vimos un grupo de personas
tocando las esculturas. Eran como 20 o 30 personas lideradas por un guía, y eran todos tocándolas. Y me acerqué para ver qué estaba pasando. Eran todos ciegos y estaban tocando las esculturas para verlos con sus dedos. Me pareció algo realmente conmovedor y emocionante, espectacular. Qué cosa tan bella, y me pareció lindísimo que lo hicieran para poder apreciar también ellos las esculturas a su manera, ¿no? La idea era que el arte viene en el encuentro de la gente y no el arte y no el público en el encuentro del arte. Es decir, antes había que ir a ver el arte. Y en el caso de los Campos Elíseos era que el arte venía a encontrarse con el público. Eso fue muy, muy revolucionario. Las pinturas de Botero, como hablábamos ahora, además tienen unas temáticas bien diversas, pero una de las temáticas que uno puede detectar fácilmente es la de incluir criminales famosos, criminales anónimos, dictadores, ladrones de diferentes tipos, hasta denuncias como la que él hizo, tremenda, sobre lo que pasó en Abu Ghraib. Ese tipo de posiciones expresadas en el arte de Fernando Botero, con la perspectiva ya de haber visto todo lo que ha pasado en estos años, ¿qué han representado para él? Bueno, la verdad es que él ha tenido la gran mayor parte de la obra de mi padre trata sobre temas amables y placenteros, como ocurrió con la mayor parte de la pintura hasta mediados del siglo XX, o inclusive antes, cuando en 1937, cuando Picasso pinta Guernica, las cosas cambian un poco. Goya había hecho unas denuncias muy importantes en el siglo anterior, fundamentales, y fue el primer artista en denunciar crudamente la realidad a través de la pintura. Entonces mi padre, en realidad, la mayor parte de su pintura trata sobre temas amables, pero hay momentos en que él hace una interrupción, un paréntesis, y hace una serie de obras con la meta de denunciar claramente la realidad por razones políticas. Él satirizó, como sabes, a los dictadores, a la aristocracia latinoamericana durante muchos años. En los años 90 hizo una serie entera dedicada a denunciar a los paramilitares, a la guerrilla, al narcotráfico, por la violencia que estamos viviendo en Colombia, que fue demencial en ese momento. Bueno, sigue siendo, pero en ese momento era todavía más atroz. Y también en el 2004, cuando denunció las torturas que hizo el ejército de Estados Unidos en la cárcel de Abu Ghraib en Irak. Fueron obras muy diferentes a lo que ha hecho él anteriormente, como decimos, pero se hicieron con el objetivo de ofrecer un testimonio para impedir que las cosas se olvidaran, para denunciar una atrocidad, no con la meta de cambiar la realidad. Mi padre es demasiado realista para saber que eso un artista no lo puede hacer. Mencionábamos antes el caso Picasso, el caso Picasso cuando pintó Guernica en 1937, ese cuadro que es quizá el cuadro político más importante de la modernidad, no impidió que Franco se mantuviera en el poder durante casi 40 años más. No es para cambiar la realidad, pero sí para ofrecer un testimonio, para lograr una denuncia y para que la gente nunca olvide lo que es inaceptable. Marulanda, Tiro Fijo era como un símbolo de un grupo político, un símbolo negativo como puede ser Al Capone en los Estados Unidos. Y bueno, pues es parte de la historia de Colombia, o quieran uno o no.
Lo que pasa es que mi pintura no requiere explicación. Es decir, habla directamente, como habló siempre la pintura. Cuando uno mira un cuadro impresionista o cuando mira un Tiziano, pues no hay un profesor ahí diciéndole qué es eso. Juan, no te puedo dejar de preguntar por la faceta del maestro Fernando Botero como padre. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Cómo resumirías lo que ha sido para ti y para tus hermanos Fernando Botero como papá? Bueno, la verdad es que eso es quizás la faceta que la gente menos conoce y para mí es la más valiosa, porque mi padre en su papel de papá realmente ha sido algo muy conmovedor y muy especial. Cuando vivía en Nueva York, en medio de la pobreza, que no tenía literalmente con qué comer, lo veíamos una vez a la semana, mis padres ya se habían divorciado, pero cada vez que estábamos con él, él convertía esas experiencias en momentos mágicos, inolvidables, las cosas que nos decía, los cuentos que nos contaba, todo lo investiga de una imaginación extraordinaria, a veces un poco macabra, pero era realmente inolvidable. En medio de su pobreza todos los planes eran gratuitos, no podía pagar nada, entonces íbamos al cementerio, que la entrada es gratuita, caminábamos por las calles, íbamos al parque, pero con su imaginación convertía cada uno de sus momentos en algo realmente mágico. Nos decía, lo conté hace poco en un artículo, nos decía que, por ejemplo, que cuando uno en Nueva York, cuando caminas por las calles y ves las aceras que destellan por los minerales mezclados en el cemento, él decía que esa ciudad era tan rica que había diamantes en el suelo, y cuando veíamos el humo salir de las rejas del metro nos decía que ahí debajo existía el infierno. Entonces vivíamos realmente con él hechizados y fascinados con todo lo que nos decía, y era maravilloso. Mira, cuando logró tener un poquito de dinero, compró su primer automóvil, era tan pequeño que no caíamos prácticamente los cuatro ahí, todos apeñuscados, pero para nosotros ese automóvil era mágico porque avanzaba solo. Él tomaba el encendedor, como un micrófono, decía vamos a casa, y el carro llegaba perfecto entre el tráfico, frenando en los semáforos, una cosa maravillosa. Y un día mi hermana descubrió que lo que hacía él era que manejaba el volante con las rodillas, pero ese esfuerzo de convertir en mágico lo cotidiano fue muy conmovedor. Y lo más bello es que siempre nos ocultó las durezas de la época, la falta de dinero, la falta de reconocimiento, las críticas tan feroces que le hacían, siempre nos ocultó eso, y eso yo creo que refleja más que nada su grandeza como ser humano, ¿no? Todos los pintores que llegaban de todas partes del mundo como que se convertían a esta nueva religión. Y en cambio yo llegué ahí y seguí haciendo lo que yo pensé que debía hacer y lo que sigo pensando que está bien. Es decir, no me dejé tentar por este canto de sirenas que era el arte abstracto. Y claro, pues esto me creó toda clase de problemas personales, digamos profesionales, etc. Es decir, no había forma de conseguir una galería. Los pintores lo trataron a uno como si uno fuera un leproso. Es decir, no, era terrible. La primera venta que yo hice en Nueva York fue a un marchante que se llamaba David Greer. Yo me aparecía a la herida sin hablar inglés, pues, y le dije, I am a Latin American painting. Y el tipo, claro, entonces me dijo, no, painting. Juan, ¿qué es más grande? ¿Tu amor por Botero o tu admiración por Botero? Uy, qué buena pregunta, muy difícil, porque la admiración que siento por él como artista no tiene límites, y mi amor por él pues tampoco, porque la verdad ha sido un ejemplo en tantos sentidos. Su generosidad con nosotros, con el país, como bien señalaste, ha sido algo excepcional. Yo creo que muy pocos artistas en la historia han sido tan generosos como él. La gente en Colombia conoce sus donaciones del año 2000, pero eso representa más o menos la mitad de lo que él ha regalado a diferentes países como Estados Unidos, México, Venezuela y Colombia. Ha regalado más de 700 obras de arte con un amor y un entusiasmo maravilloso.
Y yo creo que eso refleja su calidad humana, que para mí es excepcional. Entonces el amor que yo siento por él pues no tiene límites. ¿Cómo vas tú? ¿En qué proyectos literarios andas y qué nos puedes adelantar de qué vamos a saber de Juan Carlos Botero como escritor próximamente? Bueno, como sabes, tengo una columna de opinión en el periódico Espectador, publico de cada 15 días, en eso estoy. Ahorita en octubre presento una nueva novela con la editorial Alfaguara que se llama Los Hechos Casuales, una novela que busca retratar esos pequeños incidentes fortuitos que ocurren en la vida, que nos cambian el destino a todos a nivel personal y también a nivel mundial. Ahí cuento varios ejemplos que son interesantes de cómo esos hechos casuales han ocurrido, que pueden cambiar el destino de las naciones. Y bueno, en esos son los proyectos ahorita por ahora, los más inmediatos. Ya estoy trabajando en la próxima novela y bueno, ya sabes que en este oficio nunca se para. Bueno, esperaremos esa novela con mucha expectativa y estamos seguros de que nos va a sorprender gratamente como siempre lo has hecho tú con tu trabajo, Juan. Mil gracias por haber aceptado esta invitación a RTBC para celebrar junto contigo el cumpleaños de Fernando Botero, un colombiano extraordinario. Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Te mando un gran abrazo y gracias. Este contenido es financiado por el Fondo Único de Ti.